Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa,
vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Cuando uno ve la historia del pueblo de Israel, creo que uno de los momentos más tensos, difíciles quizás en la historia de la iglesia, llegó cuando Dios anunció su plan de entrada a los no judíos. Es decir, cuando Dios anunció el plan que tenía de que entraran los gentiles, como se conocen a los no judíos. Cuando escuchen la palabra gentiles, eso se refiere a los que no son judíos, ¿correcto? Y creo que eso fue uno de los momentos más difíciles para el pueblo de Israel, para la iglesia. Porque según la opinión popular de los judíos, los paganos, digamos que nunca tendrían interés de acercarse a Dios. Y lo otro era que de pronto tampoco tenían el derecho entonces de hacerlo, lo cual lo consideraban exclusivamente que era para el pueblo de Israel, solamente para los judíos. Durante toda su historia habían utilizado este tipo de razonamiento para justificar su actitud discriminatoria, convirtiendo entonces en racista y en exclusivista la revelación de Dios para el mundo. Se les había olvidado entonces el propósito misionero que Dios tenía para ellos, en el sentido de que fueran luz para este mundo en tinieblas. Y esta
misma actitud de los judíos se había infiltrado en esa iglesia naciente del primer siglo, porque digamos que Dios de alguna manera hasta ese momento como que no había dado las indicaciones claras del plan que tenía para judíos y no judíos. Entonces, a través de esta porción de Hechos 10 vemos o podemos ver unas indicaciones claras y las muestras de un dominio total sobre todos los propósitos de Dios. Las propuestas claras del Señor para el mundo, que el Evangelio era para judíos y para no judíos, pero también podemos ver el control que Dios tiene sobre todo el proyecto. Por eso esta porción de Hechos 10, que de pronto por lo extenso de la porción, pero que es necesario que la leamos, y si no la leemos en un escenario como este, hermanos, creo que en la casa difícilmente la leemos. Si aquí algunos, y espero que los ojos cerrados de algunos fueran meditando de la palabra y no cayendo en un profundo sueño, entonces es por eso que es necesario leer la palabra aquí. Pero vamos a resumir con nuestras propias palabras la porción de la palabra. ¿Cuántos personajes encontramos aquí en esta porción? A ver, ayúdenme. Encontramos 4 personajes. ¿Cuáles 4? Cornelio. ¿Cómo? Los 2, pero no sabemos el nombre. Cornelio. ¿Quién más? Pedro. ¿Quién más? ¿Quién más? Jope, pero ¿cómo así? ¿Qué te Jope? ¿Qué te pasa, hombre, Tao? Cornelio, ¿sí? Pedro. Tenemos a Jesucristo como tal, porque fue presentado a Cornelio. ¿Qué le presentó Pedro a Cornelio? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro personaje. ¿Quién? Ya sí, ganaste, ya que ayer no ganaste. El ángel y otro, el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Ahí vamos. Entonces, resulta que el Señor le da una visión a Cornelio, ¿cierto? Y le dice, manda a Job. ¿Por quién? Por Pedro, sí. Y a Pedro le da otra visión, muy especial. Ok, pero es necesario entender eso. El Señor le da una visión a Cornelio, pero también le da una visión a Pedro, ¿correcto? Vamos a ver qué contenía la visión de cada uno y para qué, cuál era el propósito, ¿correcto? Muy bien, pero lo que debemos entender es que aún algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo parecían apoyar la suposición errónea del pueblo judío, del pueblo de Israel. Esa suposición errónea de que solamente para ellos era la verdad, que solamente para ellos era el Evangelio. Y decimos que de pronto que algunas palabras de Jesús podrían apoyar eso. Porque creo que en muy pocas ocasiones el Señor Jesús le predicó a no judíos, a gentiles. En muy pocas ocasiones. E incluso repitió un dicho popular en ocasiones donde decía: la salvación es de los judíos. Y en otra ocasión manda a los discípulos y les dice por allá en Mateo 10 que no vayan por camino de gentiles, ¿sí? Y dice que solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso es que les digo yo que de pronto algunas palabras u oraciones de Jesús de alguna manera apoyaban ese sentir del pueblo judío. Así que aparentemente no había hecho nada el Señor, ojo, aparentemente no había hecho nada para cambiar este punto de vista. Y según la opinión de ellos, según la opinión de los judíos, si alguien quería ser entonces salvo, primero tenía que hacerse prosélito
del judaísmo. ¿Qué es esto de prosélito? Simplemente pues aceptar entonces digamos las ideas religiosas del pueblo de Israel o adherirse al judaísmo, ¿sí? Esa era la idea. Y los judíos no habían entonces considerado las posibilidades de llevar el evangelio a los gentiles y no estaban preparados para lo que Dios pensaba hacer. Ahora, lo que hay que admitir también es que estamos hablando también en Pedro. Ni aún Pedro, el vocero de Dios, pensaba en ello. No se le había pasado ni por la cabeza a Pedro. Los judíos pensaban entonces que la salvación solamente era para ellos, para los judíos. Pero Dios utiliza este evento, Dios utiliza este incidente que se narra aquí en Hechos 10 para demostrar algo totalmente diferente, hermanos. Lo utilizó para darle claridad a Pedro al respecto y de hecho al resto del grupo y a los judíos en general. A los judíos, iglesia, y a Pedro concretamente, le faltaba entender algo. A Pedro y a los judíos les faltaba aclarar algo, les faltaba algo por asimilar en su corazón. Pero no solamente a Pedro y al pueblo judío, a Cornelio le faltaba también entender algo. ¿Y saben algo? A nosotros hoy nos falta entender algo. Por eso el Señor nos regala esta porción en la mañana de hoy para que salgamos con claridad entendiendo qué me hace falta entender. ¿Qué me hace falta entender? Pero iniciemos. ¿Qué le hacía falta entender a Pedro? Vamos a tomar este primer personaje y ubiquémonos entonces en la visión de Pedro. Mientras Pedro estaba en Jope, entonces el Señor le habló y simultáneamente le habló a Cornelio, ¿cierto? Le habló a Pedro y le habló a Cornelio para que se encontraran y Pedro entonces le llevara un mensaje de parte de Dios. Este Cornelio, dice la palabra, era un capitán del ejército romano. Que Cornelio, ojo, es bien importante, Cornelio deseaba agradarle a Dios. Lo vemos ahí con una descripción muy linda. Aunque no podía considerarse, digamos, santo, en el sentido de caminar con el Señor, porque de acuerdo a las apreciaciones judías, él no se había hecho prosélito entonces. Dios envió a Pedro para hablar con este centurión, con este capitán, para que le hablara acerca de Jesucristo. Y primero, pero lo que tenemos que tener muy claro es que primero el Señor tuvo que convencer a Pedro para que fuera a la casa. Si el Señor no le da esta visión a Pedro, ¿qué le hubiera pasado a los mensajeros que envió Cornelio a invitar a Pedro a que fuera a la casa del pagano? No los hubiera aceptado. Entonces el Señor lo primero que tenía que hacer era convencer a Pedro. Y Pedro, aunque buscaba la voluntad de Dios en oración, yo creo que a Pedro nunca se le llegó a pasar por su mente que tal cosa iba a pasar con los gentiles. Créanme. Dios le mandó entonces una visión a Pedro y dice la palabra que se la repitió ¿cuántas veces? 3 veces le repitió la misma visión el Señor a Pedro. Y en ella entonces, ahora uno dice, ¿por qué 3 veces? Como quien dice, bueno, para que le quede claro. Para que no se le olvide a Pedro lo que lo que le quiero enseñar, lo que le quiero decir. Y entonces nos narra la porción que se le apareció entonces un lienzo, es decir, para que me entiendan, una sábana que contenía toda clase de animales limpios y animales inmundos. Pero para la mentalidad judía, mezclar los animales
¿Cómo se consideraban todos los animales? Contaminados. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y una voz entonces le ordena a Pedro y le dice: mata y come. Pero no podía hacerlo Pedro, porque eso se lo prohibía la ley mosaica. Y aunque reconocía que era la voz del Señor el que le hablaba, Pedro algo le impedía obedecer al Señor por esa profunda convicción de la conciencia en Pedro. Pedro estaba muy convencido de lo que le pedía la ley mosaica. Y aunque estaba consciente que era la voz del Señor lo que le estaba pidiendo, eso, él, mejor dicho, se rehusaba, combatía, peleaba con eso. Sin embargo, por 3 veces le repitió la idea el Señor de lo que quería entregarle, lo que quería imprimir en Pedro. Y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Ahí en el versículo 15. Entonces la visión obviamente estaba relacionada con un evento que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar inmediatamente la visión de Pedro? A ver si de pronto, ¿cómo? Los mensajeros, hermano. Esa visión estaba totalmente ligada a los mensajeros que había enviado Cornelio para invitar a Pedro, porque ya iba a sonar el timbre en el momento. Entonces este gran lienzo, esta gran sábana con los diferentes tipos de animales, representaba entonces el nuevo pueblo de Dios. ¿Y cuál era el nuevo pueblo de Dios? A ver si me estoy haciendo entender. Los gentiles, los no judíos. Muy bien. Dentro del nuevo pacto de Dios, entonces estarían mezclados los judíos y los no judíos. Todos. Pero, ojo, bien importante para que tengamos claridad. Pero entonces ya no existiría contaminación como lo consideraba el pueblo judío. Ya no habría diferencia entre judío y no judío. Entonces llegan los mensajeros. Y mientras Pablo meditaba en el significado de la visión, me imagino a Pedro allá bien preocupado, rompiéndose la cabeza. Llegaron entonces a él los mensajeros y el Espíritu Santo entonces le reveló el significado a Pedro. Él debía de ir con estos mensajeros, él debía de ir a casa de estos gentiles, porque Dios iba a hacer algo muy especial. Y cuando Pablo entonces bajó a hablar con los enviados, Pablo todavía no sabía qué iba a pasar. No puede ver ahí en el versículo 21. Me imagino Pablo con todas las dudas. Pedro. Y hasta después supo que el mensajero del Señor le había hablado también al centurión. Es decir, hasta ese momento él no sabía nada. Mucho después fue que se dio cuenta que también el centurión, que también Cornelio había recibido una visión de que él iba entonces, de que él fuera a hablarle de parte de Dios. Dice la palabra que después de hospedar a estos mensajeros, al otro día entonces partieron para la casa de Cornelio. Y seguramente el apóstol se hallaba, y hay que repetirlo, muy inquieto, mis hermanos, algo inquieto, preguntándose: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Yo qué voy a hacer allá? Imagínense simplemente la posición de Pedro. Es que Pedro tenía una costumbre y tenía por la ley mosaica unas ideas del pueblo judío, y de un momento a otro está algo muy, muy, muy diferente para él, muy distinto para su costumbre y su tradición. Imagino él por todo el camino: ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y entonces Cornelio, dice la palabra, que lo esperaba, ansioso de escuchar. ¿Cuál sería la ansiedad de Cornelio? A ver, ¿cuál sería la ansiedad? Pedro iba con los mensajeros, pero Cornelio estaba
cuál sería la ansiedad de Cornelio? Ayúdenme. ¿Para qué mandó a llamar a Pedro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La palabra de quién? De Dios a través de Pedro. Esa era la ansiedad, hermanos. Me imagino a Cornelio allá. ¿Qué me irá a decir el Señor a través de este siervo? Entonces miren la ansiedad de Cornelio. ¿Qué me irá a decir? ¿Y cuál era la ansiedad de Pedro? Uy, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es esto? Tremendo la palabra, es muy hermosa cuando uno la ve de esta manera. Y es que el Señor nos da unas enseñanzas hermosas. Dice la palabra que estaba tan animado Cornelio que invitó a toda su familia, a todos sus parientes e invitó a los amigos. ¿Para qué? Para compartir el mensaje que iba a recibir. Y cuando llega Pedro, dice la palabra que este capitán, que este centurión reconoció entonces la autoridad de este siervo de Dios, reconoció la autoridad de este vocero de Dios, porque dice la palabra que se postró delante de él. ¿Sí? Pero Pedro también nos dice que Pedro no aceptó esta posición de centurión, diciéndole que él era un hombre igual a él, ¿sí? Que era un hombre como cualquier otro, y que Dios era quien merecía toda la adoración, hermano. Y así es como debemos pensar nosotros igual. Levántate que eres un hombre como yo, le dice Pedro a Cornelio. Y entonces, bueno, aquí vemos también a Pedro, ojo, miren, luchando con su legalismo. Es que no fue fácil para Pedro, porque aquí lo vemos, tal cual. Y entonces lo primero que le dice Pedro a Cornelio, le dice, bueno, tú sabes que a mí no se me permite mezclarme. ¿Qué le está exponiendo Pedro a Cornelio? Todo el legalismo de los judíos. Y dice, tú sabes que es que yo no me puedo mezclar con extranjeros. El apóstol le explica lo difícil que era para él entonces presentarles la palabra de Dios por no ser judíos. Pero de alguna manera parece que Pedro había aprendido algo de la lección, algo, no toda, porque repitió la esencia de ella, de la lección, aunque digamos que en ese momento no conocía sino la idea central del propósito de Dios, o sea que no debía llamar inmunda a ninguna persona, y reconoció que su actitud anterior en cuanto a los gentiles había estado equivocada. De esa partecita sí como que la estaba entendiendo ya Pedro, como no llamar inmundo a ninguna persona por la visión que tuvo, pero todavía no sabía por qué Dios lo había enviado ante Cornelio. Yo creo que seguía con esa misma incertidumbre, con esa misma duda, solo que debía considerarlos entonces que no se contaminaba con ellos y que no debía despreciarlos. Y le preguntó, bueno, ¿qué quieren? Le preguntó, ¿qué querían? Porque le dice que estaba dispuesto a servirles como un enviado de Dios, ahí en el versículo 29. Entonces, después de esta introducción de Pedro, ahí en ese encuentro con Cornelio empezó entonces a contarle la forma en que el Señor le había preparado todo esto para esa ocasión. Es decir, empezó a contarle su propia visión. Y le dice, bueno, estando yo en casa hace unos días, mientras oraba, un mensajero le había hablado diciéndole que entonces que enviara a Job por Pedro. Y por eso es que estoy ansioso de oír lo que Dios me quiere decir a través suyo. Es lo que le dice Cornelio. Estoy ansioso por oír la palabra de Dios, y por eso he reunido a toda esta gente, por eso he reunido a mi familia, por eso he reunido a mis amigos, porque todos estamos ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Y esta disposición que uno nota en Cornelio, en este, entre comillas, bueno, en este pagano,
hace un notable contraste, hace una notable diferencia con la actitud de los líderes religiosos de Israel, que ni siquiera querían oír la palabra del Señor. Y entonces Pedro empieza como a descifrar, empieza como a entender el propósito de Dios. Y dice, ahora comprendo, dice Pedro, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Es lo que dice ahí en el versículo 34. Ahora entiendo que no hay acepción de personas para el Señor. Y Pedro se queda sorprendido por las palabras de este capitán, por las palabras de Cornelio. Y Pedro, con seguridad que nunca se había imaginado que iba a llegar a un punto como este. Pedro con seguridad nunca se había llegado a imaginar que Dios mismo abriera así la puerta de salvación para permitir la entrada a la iglesia de naciones paganas. Eso no se le había ocurrido a Pedro nunca. Pero finalmente admitió que Dios no tiene favoritismos, que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia sin importar la nación de la cual venga. Ahora Pedro entonces se daba cuenta de lo que Dios estaba tratando de decirle, y después dice la palabra que empezó a enseñarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ahora entendía lo que necesitaba entender. ¿Y qué era lo que necesitaba entender Pedro? Que el evangelio era universal, que el evangelio era para judíos y no judíos. Eso era lo que necesitaba, lo que le hacía falta entender a Pedro. Ahora lo entendía. Pero ¿qué le hacía falta entender a Cornelio? Y el mensaje que Dios le comunicó a través de Pedro era el mismo que había recibido el pueblo de Israel, era el mismo mensaje que habían recibido los judíos. Las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, Señor de todo el mundo. El mismo mensaje de los judíos recibieron estas personas, Cornelio y sus amigos y su familia. Les explicó que este evangelio se había esparcido por toda Judea a partir del ministerio de Juan Bautista, que Jesús había mostrado abundantes evidencias de que venía de Dios, que había sido enviado por Dios mismo, y que la presencia del Espíritu Santo y del poder de Dios fueron obvios para quienes vieron sus obras y sus milagros. Y que a pesar de todas esas pruebas contundentes de que él tenía la divinidad, que en él estaba la divinidad, vistas por Pedro y por todos los otros discípulos, los judíos lo habían matado y lo habían crucificado. Y que el Señor mostró su poder levantándolo de la tumba, aunque no todo el pueblo pudo atestiguar de la resurrección de Jesús, porque Dios mismo sabía que muchos no creerían. Por ello eligió el Señor a algunos entre sus seguidores para que lo vieran en persona resucitado. Y después entonces los comisionó como testigos para que fueran a anunciar la verdad en cuanto al Salvador a todas las naciones. Pedro en esencia les entregó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les dio las buenas de salvación para todos, tanto para judíos como para gentiles. Y lo que pasó fue maravilloso, hermanos. Lo que uno encuentra al final de este evento es extraordinario. Mientras Pedro presentaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a Cornelio y sus amigos, el Espíritu Santo hizo algo espectacular en todos.
Y los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro en este viaje no lo podían creer, pero tampoco lo podían negar, porque lo estaban viendo, lo estaban presenciando. Y esa semejanza de lo que estaba sucediendo con lo que había pasado el día de Pentecostés era demasiado grande. Era igual. Ya no había distinción entre ellos entonces. Verdaderamente el Señor había aceptado a los no judíos. Dice la palabra que hablaban en otros idiomas. Dice la palabra que glorificaban a Dios, que lo alababan. Y que los judíos presentes entonces se convencieron más allá de toda duda. Recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, dice la palabra, alabaron a Dios y luego, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Luego se bautizaron. ¡Qué hermoso! Hermanos, para que vamos resumiendo y vamos aclarando. A Pedro le faltaba entender que la salvación por medio de Jesucristo era universal, era para judíos y era para no judíos. Eso le faltaba entender a Pedro. ¿Qué le faltaba entender a Cornelio? Que la verdadera fe, mis hermanos, es aquella que colocamos en nuestro Señor Jesucristo. Eso le faltaba entender a Cornelio. Le faltaba recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero miren lo hermoso de esto. La palabra dice que Cornelio era piadoso, que era temeroso de Dios, que era dadivoso, que oraba al Señor, pero le faltaba recibir aquel por medio del cual se recibe perdón de pecados y se recibe la vida eterna. No le faltaba sino eso, hermanos. Pero, ¿qué te falta entender a ti? ¿Qué te falta entender a ti, hermanito? Quizás que Dios tiene el control de todo. Aquí lo podemos ver. Te falta entender eso quizás. Todos los detalles habían sido cuidadosamente coordinados por el Señor para producir el fruto aquí en esta porción, pero así lo hacen todo. ¿Te hace falta entender quizás que Dios tiene el control de todo? A la luz de este relato, a la luz de la conversión de Cornelio, de su familia, resulta casi cómico, mis hermanos, el exagerado rol que nos atribuimos en los acontecimientos del reino. Muchas veces nuestros trabajos en los ministerios, en el liderazgo, en las iglesias, hermanos, nos atribuimos unas cosas y se nos olvida que el Señor es el que controla todo. Quizás nos hace falta entender que no es por nuestras fuerzas ni por nuestra inteligencia, es por el control que el Señor tiene absolutamente de todo. Es que con demasiada frecuencia, iglesia, nos estamos imaginando o creemos que nosotros somos los que estamos empujando la carreta. Qué error tan grande. Porque en realidad nuestra parte, nuestra fuerza, nuestro aporte es pequeño, porque el control lo tiene el Señor. Por eso yo animo a los líderes de la iglesia y le digo: no te desanimes, el Señor tiene el control de todo, pero ora. Hay que orar, hay que poner en manos del Señor. Y si el propósito es de Él coordinará todo, facilitará todo. Colocará la visión aquí, la visión acá y facilitará los encuentros necesarios.
Y esa fatiga que experimentamos como creyentes, como líderes, bueno, viene cuando no somos conscientes de lo que Dios está haciendo y creemos que estamos trabajando solos. Hace 2 días, estaba almorzando en un evento y se sentaron 3 damas al lado y dice una de ellas, ya no sirvo en la iglesia. Ay, ¿por qué? No, es que ya me jubilé y entonces también tengo que jubilar de aquí. Y ya he trabajado mucho en la obra. Ay, no le quise dañar el almuerzo, pero sí pensaba, ¿qué tal que el Señor se jubilara del amor hacia nosotros? ¿Será que podremos jubilarnos de servirle al Señor? A veces creemos que somos nosotros los que estamos empujando la carreta. Y la historia de hoy nos invita a relajarnos. Ojo, pero sin malinterpretar esta palabra. Nos invita a abrir los ojos para ver el obrar de Dios en los proyectos donde tenemos participación. Veamos el obrar de Dios en nuestros ministerios, en todos los proyectos en que estemos trabajando. Y sobre todo, esta historia de hoy nos invita a desistir de querer planificar nosotros las obras en las cuales vamos a participar o vamos a andar. Es posible que te falte entender, hermano, que allá afuera hay muchos Cornelios. Es posible que te falte entender eso. Hay muchos Cornelios allá afuera. Piadosos, temerosos de Dios, dadivosos. Muchas personas de oración. Hay muchos Cornelios allá afuera. Esa es la descripción que encontramos aquí de Cornelio. Y allá afuera quizás te falta entender que allá afuera hay muchos Cornelios con esta descripción, pero que les hace falta conocer de Jesucristo, hermanos. Esa es la enseñanza de hoy. Allá afuera hay muchos Cornelios. Hay que ir allá donde los Cornelios y presentarles a Jesucristo. Miren la descripción tan hermosa que hace de Cornelio, pero no le faltaba sino conocer de Jesucristo, conocer al Salvador. Hay muchos Cornelios allá afuera. Quizás nos falte entender eso. Hay muchos Cornelios que les hace falta recibir el evangelio de paz y de reconciliación que viene de la mano de Jesucristo. Quizás te hace falta entender que Dios no hace acepción de personas. Afuera hay una cantidad de personas, iglesia, que quizás tú las descartas por el color, por el estatus social, por los estudios, por el dinero, por la nacionalidad. Ante Dios son los mismos, ante Dios somos iguales. Quizás te falte entender eso. Y que necesitan que les presentemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y saben algo, hermanitos, hay una clave para participar en el ministerio del Señor. Hay una clave para esta participación en el caminar con el Señor, y es mantener una absoluta sensibilidad. Ustedes me preguntarán, ¿sensibilidad a qué? Una sensibilidad en todo momento al Espíritu Santo. Mantener una sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Para qué?
para no trabajar a ciegas. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando recibió la visión del Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ayúdenme. ¿Estaba viendo Netflix? ¿Estaba viendo deporte? ¿Estaba mandando mensajes por redes? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio cuando vio la visión? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Entonces, ¿qué sensibilidad vas a tener tú al Espíritu Santo si no estás orando? Es necesario entonces mantener esa sensibilidad en todo momento para poder recibir la visión del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Señor conmigo? Creo que me hace falta entender eso. Hermanitos, Dios tiene el control de todo. No tiene que haber temor, preocupación. El Señor tiene el control de todo. Simplemente, como lo acabamos de decir, seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles al Espíritu Santo. Gocémonos de escuchar la palabra de Dios. Aquí está su voluntad. Aquí está el carácter de Dios. Hay que conocerlo. Y a través de la lectura y a través de la oración permanente, constante, entonces vamos a mantenernos sensibles a la voz del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que el Señor nos ha entregado hoy una palabra hermosa. A Pedro le faltaba entender algo. A Cornelio le faltaba también entender algo. ¿Qué te falta entender a ti? Pregúntate. Reflexiona. Sé sensible a lo que Dios quiere de ti y a lo que Dios quiere a través de ti. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria, todo el reconocimiento en el glorioso nombre de Cristo Jesús.